A esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales, y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de La Luz Noticias. Les acompaña Ronald Canelón. Transmitimos a través del canal 18.2 Televisión La Luz y a través de Radio La Luz 1080 AM. Además, en todas nuestras plataformas digitales, nuestra página de Facebook La Luz Noticias y Televisión La Luz. Además, en nuestra página web 24 horas de programación y de información www.laluz.pe. Bienvenidos y comenzamos con las informaciones. Y es que precisamente hablamos de política a menos de la segunda vuelta electoral, a menos de un mes, quise decir, de la segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 6 de junio, donde se debate la contienda electoral, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Se ha publicado una nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y veamos cuáles son estos resultados a menos de un mes de las elecciones. Acercándose cada vez más las elecciones para esta segunda vuelta, las cifras de las encuestas han dado un leve giro para cada uno de los candidatos. Y es que según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, revela que en cuanto a la intención de voto, el representante de Perú Libre, Pedro Castillo, alcanzó el 36.2%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, un 30%. Esto visualiza la reducción de 5 puntos porcentuales para Castillo y una elevación de 8% para Keiko Fujimori. En cuanto a las cifras del candidato que genera más confianza a la población, aún el candidato de Perú Libre mantiene el primer lugar con un 44%, seguido de un 33% para la representante de Fuerza Popular. Además, resultando que el 20% no confía en ninguno. A su vez, en este informe se detalla que el docente tuvo una reducción en las preferencias electorales en todos los sectores, mientras que la candidata del Fujimorismo se vio favorecida. El cambio de la población del sur fue el más notorio, ya que en abril se coronaba como el mayor territorio que apoyaba a Castillo con un 54.7%, pero que en este mes hay un 45.9% de apoyo. Con respecto al debate presidencial en Chota, las cifras dieron como ganadora a Keiko Fujimori con un 41% y un 37% para Pedro Castillo. Según este informe, gracias a este debate, el 82% de encuestados conoce mejor a los candidatos. Se espera que más debates se desarrollen en el transcurso de este tiempo de campañas para aclarar las decisiones de los ciudadanos. Informó Lindsay León para La Luz Noticias. Y es que en horas de la mañana del día de hoy, CPI publicó una encuesta donde aparecen ambos candidatos son muy cercanos en porcentaje. Esto quiere decir que puede haber un empate técnico entre ambos candidatos. Esta encuesta dice que Perú Libre tiene un 34,2% de intención de votos, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular un 32,0%, y se ve detalladamente en la lámina donde la candidata Keiko Fujimori ganaría con un 39% en Lima. Esto es aceptación según la encuesta de CPI, y Pedro Castillo un 25,9% en Lima. Además, en Lima nada más, según esta encuestadora, un 18,5% vota blanco o viciado y un 15,3% indeciso, mientras que en el interior del país, mucha atención, la candidata Keiko Fujimori tiene 28% y 38% tiene Pedro Castillo. Esto quiere decir que está bastante pareja la competencia según el Centro Profesional de Investigación y Opinión CPI. 34,2% Pedro Castillo, 32 a solo 2 puntos, 32 la candidata Keiko Fujimori. Precisamente Keiko Fujimori en la noche del domingo, en un conocido programa de televisión nacional, suscribió
la proclama ciudadana, este documento en donde se compromete a respetar 12 puntos que implican garantizar la independencia de poderes, promover la lucha contra la corrupción, entre otras cosas, asegurar la libertad de expresión y cumplir con la vacunación universal contra la COVID-19. Veamos. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suscribió este domingo el juramento por la democracia, comprometiéndose a respetar la independencia de los poderes. Dicho documento está formulado por distintas entidades como la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ella dijo estar de acuerdo con los documentos que plantea que ambos candidatos presidenciales se comprometan con la agenda urgente del país y con la defensa de la democracia. Juro respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado. Ok. Claro que sí. El juramento indica que quien lo suscriba jura poner en marcha los máximos esfuerzos para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con bases científicas y con la aplicación de la vacunación universal contra el coronavirus. Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, dijo que también estaba de acuerdo con las propuestas, pero aún no lo ha firmado. Por último, otros puntos que planea resolver el dicho documento es la promoción de una educación de calidad con equidad e inclusión, fortalecer la SUNEDU, respetar la libertad de expresión, la libre expresión de sindicatos y gremios, promover la lucha contra la corrupción y no inferir en la labor de la Fiscalía, Policía, Procuraduría y Contraloría. Por otro lado, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, aseguró que va a apoyar a la candidata Keiko Fujimori en lo que resta de la campaña para el 6 de junio. Terminadas las elecciones, he escuchado a los dos candidatos. Y para tomar esta decisión lo he tomado bien pensado, bien razonado. Y la razón para mí es que la mejor opción es Keiko. En un diálogo con un programa de televisión, el ex candidato presidencial dijo esperar que Fujimori Ugachi haya aprendido de sus errores y que en su eventual gestión pueda limpiar la imagen de su partido. Acuña Peralta indicó que para él ha sido difícil tomar la decisión de apoyar a Keiko Fujimori y que recordó en la segunda vuelta del 2016 apoyó la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. Al ser consultado sobre por qué razones no consideró apoyar al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, el también ex gobernador regional de La Libertad, argumentó que él propone una economía estatista y eso solo llevaría al Perú al fracaso. Porque no quiero un gobierno de izquierda. Porque no quiero un gobierno estatista. Por último, este sábado 8 de mayo, Keiko Fujimori participó en un evento junto a César Acuña y otros miembros del partido político y agradeció el respaldo de esta agrupación política que, en su plenario, decidió apoyarla de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. Bien, y continúan entonces las alianzas políticas para ambos candidatos. En esta oportunidad, Alianza para el Progreso del ex candidato César Acuña muestra su respaldo hacia Keiko Fujimori. Y precisamente hablando de la proclama ciudadana, juramento por la democracia, la tengo en mis manos y vamos a leer algunos puntos importantes para que usted esté enterado de esto que ha firmado la candidata de Fuerza Popular. Entre algunos puntos, porque son varios, dice uno de los principales, que jure poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros existentes en el país para vencer la pandemia. Además dice que jure dejar el poder desde el 28 de julio del año 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección. Eso está en la primera página de la proclama. Dice también más abajo que jure que cualquier cambio y o reforma, incluida en la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales
vigentes y en respeto al Estado de Derecho. Entre otros puntos, también dice más abajo que jure promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU. Que jure respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa. En la segunda página de esta proclama dice que jure promover y proteger la lucha contra la corrupción y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados, tales como Fiscalía, Policía, Procuradurías y Contralorías. Más abajo, entre los puntos más importantes de esta proclama, dice que jure promover el bien común con una mejor distribución de ingresos, una mayor eficiencia del gasto e inversión pública y un mayor crecimiento del país, estimulando la inversión privada, que crea nuevos puestos de trabajo y genera riquezas sin dañar el medio ambiente, capital de nuestro futuro. Más abajo aparecen entonces todos los encargados de esta proclama, que es la Conferencia Episcopal Peruana, Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Transparencia, y la UNICEP, que es la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Esta proclama entonces fue firmada la noche del domingo por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Y hablamos ahora del candidato izquierdista Pedro Castillo, porque él dice textualmente, leemos: no me interesa lo que diga la señora Keiko Fujimori, me interesa el país. Esto lo dijo el día sábado en su llegada a la capital peruana al ser consultado acerca de la respuesta de la lideresa de Fuerza Popular, quien aceptó debatir en los exteriores del penal de Santa Mónica. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, manifestó el último fin de semana, a su llegada a Lima, que no le da importancia a la respuesta de Keiko Fujimori respecto a su propuesta de debatir en los alrededores del penal Santa Mónica. No me interesa lo que diga la señora Keiko Fujimori, me interesa el país, me interesa el país, y por eso vamos a responder luego que tengo la reunión y el debate con la personera nacional. Me gustaría que la señora Keiko, más allá de sus desafíos en los debates, me acompañe a caminar juntos conmigo a los pueblos y hagamos un solo itinerario en el país. Por otro lado, declaró respecto a su inicial propuesta de intervenir los programas de televisión, específicamente los de farándula y de competencia, asegurando que no los clausurará. No se puede cerrar. Es falso lo que ustedes se han metido a la cabeza y ustedes están mal informando. No se vamos a cerrar nada, solamente pasa por dialogar, pasa por ordenarnos en el país. Además, Castillo remarcó que existe corrupción en todas partes, que no se rige por intereses particulares, y se comprometió a luchar contra los corruptos en un eventual gobierno suyo. Hay corrupción en los gobiernos regionales, en todos los gobiernos regionales hay corrupción. Hay corrupción en los municipales, lo hay. Hay corrupción en los medios de comunicación, lo hay. Hay corrupción en las UGEL, lo hay. Hay corrupción en el Congreso, lo hay. Hay corrupción en el señor Sagasti, también lo hay. Hay corrupción por donde se nos chorrea. Pedro Castillo realizará una gira por 3 regiones del sur del país entre el 13 y 15 de mayo. Estas son Tacna, Moquegua y Arequipa, según redes sociales de simpatizantes del candidato, informó Marcos Faustino para La Luz Noticias. Expertos, politólogos y economistas del país aseguran que el plan de Perú Libre espanta la inversión privada y extranjera en el país. Las propuestas contempladas dentro del plan de gobierno de Perú Libre espantan a la inversión extranjera, según algunos expertos en la materia. Esta alarma se inició a raíz de que el último sábado el candidato presidencial de dicho partido, Pedro Castillo, aceptó suscribir la proclama ciudadana de la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, a través de la cual se pide tanto a él como a Keiko Fujimori respetar la inversión pública y extranjera, ya que uno de los puntos del compromiso es promover el bien común con una mejor distribución de ingresos, mayor eficacia del gasto e inversión pública y mayor crecimiento del país, estimulando la inversión privada.
Para el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, los inversionistas deberán contrastar la firma de la proclama con la probabilidad de que sea un compromiso firme por parte de Castillo, cuyo plan de gobierno contradice lo estipulado en el pacto. Por su parte, el economista César Piñaranda indicó que a nivel mundial, los países que avalan gobiernos de corte comunista con estatizaciones y expropiaciones de por medio alejan el capital internacional. Según su criterio, no se puede pretender que por firmar un papel esto no sucederá, cuando ya tiene un programa establecido que dice lo opuesto. Asimismo, agregó que es posible que hoy suba la bolsa y el precio del dólar por los resultados de las encuestas debido a la reducción de la brecha entre Fujimori y Castillo. Denuncian al ex candidato presidencial del Partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por pedir muerte de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. El ex candidato presidencial de Renovación Popular tuvo fuertes palabras en contra de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Escuchemos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! No puede pasar eso acá. Perú, ¿va a ser Venezuela? ¿Perú va a ser Cuba? Peor aún, ¿ser Corea del Norte? Sobre mi cadáver, señores. Sobre mi cadáver. El ex candidato presidencial Rafael López Aliaga fue denunciado ante la Fiscalía luego de que pidiera durante un evento público la muerte del candidato de Perú Libre Pedro Castillo y el fundador de esta agrupación Vladimir Cerrón. La denuncia fue presentada por el abogado Edison Tito Peralta ante la Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima por los presuntos delitos de amenaza de muerte e intención al odio, incitación al odio. Desde acá de Televisión La Luz rechazamos cualquier acto de violencia verbal hacia algún candidato político o a cualquier persona que se encuentre en el país. Esto, por supuesto, lo rechazamos rotundamente. Vamos con información económica, amigos. A propósito de las más recientes encuestas publicadas, economistas aseguran que el precio del dólar ha sufrido un leve descenso. El dólar hoy 10 de mayo en el Perú mantiene su cotización de 3,812 soles a nivel interbancario según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva. La institución también indicó que los agentes cambiarios pronostican una depreciación del dólar pasada las elecciones por las perspectivas positivas en el sector externo y en el precio del cobre. La entidad monetaria ha intervenido a través de swaps cambiarios para evitar una mayor fluctuación de la moneda extranjera y además acumula un saldo de 21.817 millones de este instrumento al 18 de marzo. Es importante precisar que las proyecciones para el cierre del tipo de cambio en 2021 se ubican entre los 3.50 y 3.60, mientras que para el próximo año oscilan entre 3.43 y 3.55. Por otro lado, con respecto al retiro de la AFP, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP informó que se encuentra elaborando el procedimiento operativo que permitirá a los afiliados del sistema privado de pensiones el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias de los fondos provisionales dispuestos por la Ley 31192. En un comunicado, la CBS precisó que está trabajando para que el procedimiento sea publicado lo antes posible con la celeridad demostrada en anteriores retiros y dentro del plazo determinado en la ley. En ese contexto, sostuvo que se busca que el procedimiento sea más expedito bajo los mecanismos de seguridad correspondiente. Por otro lado, las exportaciones peruanas mostraron una importante recuperación en el primer trimestre del 2021, logrando superar los niveles alcanzados antes de la pandemia de la COVID-19. Este año,
varios sectores de la economía peruana, entre ellos el agropecuario, textil y químico, registraron en los primeros 3 meses valores de exportación que superaron las cifras registradas en el 2020 en la pandemia y 2019 en la prepandemia. Es importante recalcar que a pesar de todas las dificultades suscitadas debido al COVID-19, el sector comercio exterior no se detuvo. Se realizaron diversas acciones para impulsar aún más la digitalización de sus servicios y procesos, sumados a la importancia de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Y más de 1.388.000 peruanos fueron inmunizados con la dosis de la vacuna contra la COVID-19, así lo ha dicho el ministro de Salud, Óscar Ugarte. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que este lunes 10 de mayo, el número de vacunados con solo la primera dosis ha tenido un ascenso total de 1.388.185 y quienes recibieron la segunda dosis es un total de 699.815 para evitar contraer la COVID-19. Hasta el momento, el Perú ha recibido 1 millón de vacunas de Sinopharm, más de 1.350.000 dosis de Pfizer y un aproximado de 400.000 del mecanismo COVAX Facility de AstraZeneca y Pfizer. Todas estas se han ido implementando al personal de salud, adultos mayores, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y bomberos, siendo estos pertenecientes a la primera fase del Plan Nacional de Inmunización. Tanto la vacuna de Sinopharm como la de Pfizer y la de AstraZeneca deben de ser aplicadas al individuo con 2 dosis para inmunizar a una persona contra el COVID-19. Recordemos que el proceso de vacunación empezó el martes 9 de febrero en los principales centros de salud de Lima y Callao. Asimismo, si desea investigar más sobre la cantidad exacta de las personas vacunadas en cada momento, solo debe de ingresar a la página oficial del MINSA, dirigirse al menú principal, hacer clic en el segundo bloque y la herramienta digital le permitirá identificar los datos necesarios del avance de la vacunación. Por otro lado, el nuevo plan de vacunación ya tiene fecha de inicio que aún no ha sido declarada. Se asegura que esta jornada beneficiará a los adultos mayores de 70 años en los distritos de Lima y Callao para facilitar la movilización de los que serán vacunados. Para ello, se le recomienda ingresar a la plataforma virtual Pongo el Hombro, donde podrá visualizar la hora y el lugar del centro de vacunación. Asimismo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que hay personas sin la capacidad de movilizarse al lugar de la inmunización. Para ello, solo se debe de llamar al 113 y un equipo médico asistirá a su hogar para atenderlo. También hizo mención al plan de vacunación que empezó el 16 de abril contra la COVID-19 y con la finalidad de inmunizar a las personas de 80 años en Lima Metropolitana y Callao. Esta campaña se llevó a cabo hasta el 25 de dicho mes en 11 centros de inmunización distribuidos en 22 distritos de la capital. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. Pasamos al ámbito internacional. En Colombia reportan desabastecimiento de alimentos y gasolinas tras 10 días de fuertes protestas violentas. En Cali escasean los alimentos y la gasolina al cumplirse 10 días de protestas. En los supermercados hacen largas filas para conseguir productos. Los bloqueos de carreteras impiden el paso de artículos de primera necesidad. En estaciones de combustible, algunos aprovechan para adquirir lo poco que queda en los tanques. Las autoridades piden un corredor humanitario para el abastecimiento. Desde Bogotá, el presidente Iván Duque reiteró su postura de sí a la conversación, no a los bloqueos. No hay ninguna justificación para que existan bloqueos que estén evitando que lleguen los alimentos a las casas de tantas familias. Que llegue el oxígeno a los puntos de salud, que lleguen las vacunas. Partidos de oposición se reunieron con Duque para un diálogo al que han sido invitados los promotores del paro.
El gobierno no solo afronta los efectos de las protestas, también una campaña de noticias falsas. Lamenta que se estigmatice a la fuerza pública por su accionar en las movilizaciones, que dejan 26 muertos y centenares de heridos. Desde Argentina, el presidente Alberto Fernández expresó su preocupación por la represión y pidió el cese de la violencia institucional. En un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó el comentario recalcando que en el país existen garantías para ejercer la protesta pacífica. El malestar social que vive Colombia es el efecto de una dura situación económica derivada de la pandemia. La pobreza alcanza al 42,5% de la población. Y pasamos a Chile porque se preparan para la triple cita electoral donde van a elegir constituyentes, además regionales y locales. El país sudamericano está inmerso en la campaña para las elecciones de este 15 y 16 de mayo, donde saldrán quienes redactarán la nueva constitución. Cuenta atrás en Chile para la triple cita electoral. El país sudamericano está ya en plena campaña para las elecciones constituyentes que se celebrarán el 15 y 16 de mayo y de las que saldrán quienes redactarán la nueva constitución. Estaban previstas para el 10 y 11 de abril, pero la situación sanitaria obligó a aplazarlas. El próximo fin de semana Chile celebrará también comicios municipales y regionales. Los candidatos a la Convención Constitucional abogan por escuchar lo que quieren los chilenos. Lo que necesitamos, ¿cierto?, con la nueva Constitución es generar un nuevo pacto social, es volver a encontrarnos, volver a generar confianza. Yo creo que hay que ir con una actitud primero dialogante a la Convención Constitucional para conseguir acuerdos pensando en Chile, pensando en el país, pensando en el beneficio de todos los chilenos y chilenas. En 2020, cerca del 80% de los chilenos votó por enterrar la Carta Magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pasamos a información deportiva y es que la Liga 1 entra en su etapa decisiva, mientras que en España el torneo aún tiene al Atlético Madrid como único puntero. Todo esto y más en el resumen deportivo con nuestro compañero David Vilches. A falta de 2 fechas para que culmine la primera parte del campeonato, este último fin de semana la Liga 1 Betzón estuvo de infarto al jugarse la fecha 7 del torneo. El día sábado, en el mejor choque hasta el momento de lo que va del certamen, Universitario de Deportes sacó esa garra que tanto pedían sus hinchas y logró derrotar en la última jugada por 3-2 al actual puntero del Grupo A, Cienciano. Los cremas, con un insistente ataque desde el pitazo inicial, adelantaron el marcador con un gol de nada menos que Alex Valera. En tanto, Alberto Quintero se lució con un doblete para el triunfo crema, anotando en la última jugada del encuentro. En tanto, los goles del Papá vinieron por parte de Raciel García y Abdiel Ayarza, en un partido no apto para cardíacos. Mientras tanto, Alianza Lima se vio las caras ante Deportivo Binacional y logró vencerlo por 2-0. Los goles fueron marcados por parte de los fichajes para esta temporada, Ricardo Lagos y Jairo Concha, quienes tuvieron una gran actuación en el partido. Sporting Cristal sumó su 7ª victoria al derrotar a Cusco Fútbol Club por 2-1 y sellar su clasificación a la final de la fase 1 con goles de penal de Alejandro Hover y Christopher González. En otros resultados, la Universidad San Martín sigue escalando posiciones al vencer 1-0 a la Universidad Técnica de Cajamarca. En tanto, Alianza Atlético de Sullana se impuso ante Melgar 3-1. Este fin de semana, la Liga Española de Fútbol nos trajo 2 cotejos importantes de cara a ir definiendo al campeón del torneo. La mañana del sábado, en un partido clave para cortar diferencias, Barcelona se enfrentó al Atlético de Madrid, quienes no pasaron de un empate sin goles en el partido correspondiente a la fecha 35. Este choque era vital para el equipo de Messi, pues de ganar, se colocaba primero en la tabla de posiciones. Ahora la escuadra del Cholo Simeone sigue puntero y dependen de sí mismos para salir campeones. Esto tras perder la gran ventaja de puntos que tenían con el segundo lugar. En tanto, el día de ayer, el Real Madrid desaprovechó ese empate y no logró vencer al Sevilla tras igualar por 2-2, dejando de lado la gran oportunidad de liderar el campeonato español. Informó David Vilches
para La Luz Noticias. Bien amigos, gracias por compartir con nosotros en La Luz Noticias a través de Televisión La Luz, canal 18.2 y a través de Radio La Luz 1080 AM. Gracias a todas las personas que nos ven a través de todas nuestras redes sociales como La Luz Noticias y Televisión La Luz. Sigan en contacto con nosotros a través de nuestra web laluz.pe. Les acompañó Ronald Canelón. Hasta una próxima oportunidad. Sigan disfrutando de nuestra programación. Que tengan todos buenas noches.